en el capítulo 6 y vamos a darle lectura a este texto, capítulo 6, versículos 70 y 71 también. El tema de hoy lo he titulado Judas. Amén. Judas. Quiero que analicemos pues este tema. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 70 y 71, dice: Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que la había de entregar y era uno de los 12. Amén. Hasta ahí. El tema de hoy simplemente lo he titulado con el nombre propio de este apóstol, Judas. Ahora, quizás muchos digan o nos digamos entre nosotros mismos, hablemos de cualquier otro de los apóstoles. Ya sea que hablemos de Pedro, porque Pedro fue un grande apóstol. Amén. Quizás también podemos nosotros decir, hablemos de Juan, hablemos de Mateo, de Marcos, del apóstol Pablo aún. Pero sí, hoy estaremos hablando de este gran personaje como lo es Judas. Ahora, quizás digan, bueno, ¿por qué le pone el término gran personaje? Vamos a ver algo. Ciertamente, iglesia, para cada uno de nosotros es importante notar y entender que no podríamos disfrutar plenamente de lo bueno si no existiera lo malo. ¿Cómo podemos nosotros comparar lo glorioso que es sentir el placer si no supiéramos o si no entendiéramos qué es el dolor? ¿Cómo podríamos cada uno de nosotros comparar lo hermoso que es el color blanco, que representa pureza, que representa la misma santidad, si no existiera el color negro? ¿Cómo podíamos nosotros profundizar la comparación de una cosa a la otra? Entonces, yo siempre digo, bueno, la escritura es perfecta, ciertamente. Jesús, cuando estuvo aquí en su ministerio en la tierra, ya lo vemos acá, se escogió a 12 varones que también llamó apóstoles. Entre uno de ellos dice el texto que estamos leyendo aquí, dice: no he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros, ¿qué era? Diablo. Ahora, el personaje de Judas ciertamente ha sido despreciado, ha sido visto con un punto de vista malo por la traición que efectuó para con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, bueno, ciertamente fue una persona que tuvo ciertas actitudes negativas, ciertas áreas que no debió de haber hecho. Pero bueno, al estar desglosando este tema acerca de Judas, estaremos encontrando cada uno de nosotros que de Judas tenemos mucho que aprender. Amén. Quizás sea el peor de los apóstoles porque llevó a cabo una traición tremenda que nosotros podemos decir: a mí me hubiera gustado haber vivido en la época de Cristo para ponerle una leñiza a Judas para ver si reflexionara. Pero no, de Judas también tenemos mucho que aprender. Ahora, quiero que me acompañen allá al libro del profeta Jeremías. Por favor, acompáñenme ahí. Gloria a Dios. Jeremías, por favor, acompáñenme. Capítulo 16. Amén. Perdón, capítulo 15. Es capítulo 15, iglesia. Amén. Vamos a analizar este texto que le dijo Dios directamente al profeta Jeremías. Ciertamente vamos a hablar acerca de Judas, pero simplemente para poderme adentrar en este texto, quiero que veamos también este otro, que fueron palabras directamente de Dios mismo al profeta Jeremías. Y dice así en Jeremías capítulo 15, versículo 19. ¿Qué nos dice el versículo 19, iglesia? Vamos a darle lectura. Dice: por tanto, son palabras ¿de quién?
de Dios. Dice el texto, por tanto, así dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová. Ahora dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Hasta allí la primera frase. La siguiente frase dice, es la que quiero que analicemos, es la que quiero que tengamos en mente. Dice, si entresacares, ¿qué cosa? Lo precioso de lo vil, serías como mi boca. ¿Qué tenía que hacer el profeta para ser como la boca del Señor? Entresacar lo precioso de lo vil. Yo quiero que analicemos así, iglesia, rapiditamente, porque el tiempo es breve. ¿Qué es la palabra vil? La palabra vil simplemente aplica a lo que no sirve, a lo menospreciado o a lo poco útil. Amén. Entonces, esto es la palabra vil. Simplemente en otros términos, ya yéndome con claridad y de una manera ya directa, sin tentarme el corazón para referir este término, la palabra vil también aplica a la basura. Amén. Entonces nosotros podemos ver que de lo más bajo, que de lo menospreciado, que de lo que es poco útil, se le puede sacar algún beneficio. Amén. Ahora dice así, son palabras del Señor que le dijo al profeta Jeremías, por tanto así dice Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Dice, si entresacares, ya le decía, esta es la frase que quiero que veamos, si entresacares lo precioso de lo vil, serías como mi boca. Ahora, yo quiero pues que analicemos este tema acerca de Judas. Judas, como ya lo comento, todos quizás tenemos un pésimo concepto acerca de este apóstol. ¿Por qué? Porque robaba. ¿Por qué? Porque era un hipócrita. ¿Por qué? Porque traicionó a Jesús. Amén. Pero ahora, yo siempre digo, bueno, hay muchos maestros y maestros buenos aquí en la tierra. Pero ya lo mencioné anteriormente, si únicamente existiera lo bueno, ¿cómo podríamos hacer la diferencia de una cosa a otra? Tiene que existir forzosamente el mal para poder ver lo precioso de lo bueno. Tiene que existir el pecado para poder nosotros disfrutar, para poder sentir fuego en nuestros corazones cuando vivimos en santidad. Amén. Tiene que existir el pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, conociendo el pecado, cuando ya Dios nos ha apartado del pecado y nos ha puesto en una vida santa, le podamos tomar sabor, le podamos tomar ese sentido verdadero. Pero si el pecado no existiera, entonces ¿de qué nos apartaría Dios? ¿Qué era lo que nosotros pudiéramos disfrutar? No se podría. Nosotros, pues ya sería un estilo de vida normal. No nos aparta de nada, tampoco llegamos muy allá a nada. Entonces, como ya lo comento, Judas se jugó, por así decirlo, no quiero darle mucho crédito, alabar a Judas, no. Pero Judas tuvo uno de los más grandes papeles en toda la existencia o en todo el relato bíblico. ¿Por qué? Porque el papel que él jugó, simplemente todo el resto de la demás escritura no hubiera podido tener ese sabor si Judas no existiera. Así de fácil. Jesucristo, nosotros podemos ver qué pasa si a Jesús nunca lo hubieran traicionado. ¿Qué pasa si nunca él hubiera tenido que vivir estas cosas? Tampoco nos pudiera haber dado tantas enseñanzas como las recibimos hoy en día. Como ya lo comento, hay muchos maestros y son maestros buenos. Si todos hiciéramos solamente el bien, si todos nosotros hubiéramos sido diseñados o programados en nuestras áreas de la vida para solamente hacer bien, solamente hacer bien y solamente hacer bien, que cada uno de nosotros jamás cometiéramos un error, entonces, cuando hagamos el bien,
¿qué sentiríamos? ¿Qué sentiríamos? Pues es nuestra naturaleza. Ciertamente, como ya lo comento, hay maestros buenos, pero también de las personas que han cometido los más grandes errores, se aprende de ellos. Yo no estoy diciendo vamos a seguir el camino de cada uno de ellos, no, sino que bajo los errores que otros cometieron, nos sirvamos nosotros de una grande enseñanza para así nosotros evitar cometer esos errores. Ahora nosotros estaremos pues analizando un poco de la vida acerca de Judas, para aprender de los errores de Judas, para ver la vida de Judas y nosotros sabernos apartar para no ser un Judas. Amén. Ahora quiero que veamos pues texto base que estamos tomando, Juan capítulo 6, versículo 70. Dice: no he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros, ¿qué es? Diablo. Ahora, podemos nosotros ver aquí en el versículo 71, ya vimos acá en Jeremías, nada más quería que analizáramos, aún de Judas, ciertamente fue el apóstol más bajo, ciertamente fue el traicionero, fue el mentiroso, fue el hipócrita, fue el ladrón, pero de él podemos aprender algo. Amén. De él podemos aprender algo. Ahora, iglesia, vamos una vez más allá al texto base que estábamos tomando, San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 70 y 71. Dice allí una vez más: Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros, ¿qué es? Diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le habría de entregar, y era uno de los 12. Ahora, simplemente para hablar de la vida de Judas, nosotros podemos hablar de este Judas. La escritura no nos habla de hermanos que haya tenido, no nos habla de su madre, nos habla de su padre nada más, y que fue este padre de Judas. ¿Cómo se llamó el padre de Judas? ¿Quién sabe cómo se llamó el padre de Judas? Simón. Aquí mismo lo menciona este texto. Muchas veces nosotros decimos, bueno, están los 12 personajes que fueron los 12 apóstoles. Conocemos a Judas, que lo traicionó, sabemos un poco de su historia, pero entre su parentesco, a este solamente la escritura nos habla de su padre, solamente de su padre. Pero ¿qué nos habla la escritura acerca de este Simón? Nosotros podemos ver que hay varios personajes que se llamaron Simón en la escritura. Hay muchos Simones, amén. Ahora podemos nosotros ver, hay un Simón Pedro, apóstol, amén. Hay otro Simón llamado Simón el celote, o también el cananeo, es el mismo. Otro Simón, hermano de Jesús, Simón el leproso, Simón el cireneo, Simón el fariseo, Simón el mago y Simón el curtidor, y aún para añadir, Simón Níger o Simón de Antioquía. Todos estos, y quizás algo otros más aún, pero la pregunta es: Judas, ¿de cuál de estos Simón era hijo? Amén. No nos habla la escritura cuál de estos fue el padre de Judas. Nada más de Judas nos dice que era un hijo de un tal Simón. Sería de grande curiosidad pues para cada uno de nosotros saber si Judas fue hijo de alguno de estos Simones. Mas no hay indicio bíblico ni modo tampoco de averiguarlo en las escrituras. ¿Por qué? Porque la escritura no nos da mucha luz al respecto de su parentesco. Ahora, esto es pues en cuanto a la familia acerca de Judas, pero también podemos nosotros ver algo otras cosas que son acerca de Judas. Iglesia, yo quiero que veamos este texto que estamos tomando como base, pues nos dice así: Jesús respondió: ¿no he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Se equivocó Jesús al haber escogido a Judas? ¿Se equivocaría Jesús? No se equivocó Jesús. No se equivocó Jesús. Por tanto, Judas disfrutó de un llamamiento plenamente como cualquier otro de los discípulos. A Judas no se le dio preferencia ni tampoco se le menospreció.
Judas tuvo el alto privilegio de haber sido llamado directamente por Cristo. A Judas no lo recomendó otro de los discípulos. ¿Sabes qué, Jesús? Oyes, pues mira, tengo aquí este conocido, te lo recomiendo, aceptarlo como discípulo. No. ¿Quién lo escogió? Jesús. Jesús fue, dice aquí el versículo 70, ¿no he escogido yo a vosotros los 12? Jesús escogió a este varón. Bueno, vamos a ver el punto del llamamiento. Ya vemos que en parentesco no hay mucho que desglosar, pero sí en el llamamiento. El llamamiento de los discípulos siempre fue equitativo, por lo cual podemos ver que a este Judas nunca se le menospreció. A Judas nunca se le menospreció. Aun cuando su maestro sabía, ¿qué sabía su maestro? Que le iba a traicionar. Amén. Vamos a ver aquí mismo en Juan, vamos al capítulo 13. Amén. Juan capítulo 13. Juan 13, 11. Vamos a ver este texto. Como ya lo comento, el llamamiento de Judas fue un llamamiento directo de Jesús y nunca fue menospreciado ni tampoco visto con indiferencia, aun cuando Jesús sabía. ¿Qué sabía Jesús? Vamos a verlo aquí en este texto. Juan 13:11 dice así: porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: no estáis limpios todos. ¿De qué está hablando aquí esta porción del capítulo 13? De cuando Jesús se ciñó una toalla, tomó un lebrillo y le empezó a lavar los pies a sus discípulos. Amén. Pedro se niega y le dice: tú no me lavarás a mí. Amén. Y dice: no, es necesario que yo te lave. Amén. Entonces dice desde el versículo 6, vamos a ver aquí para ver un poquito al respecto. Juan 13:6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque ¿qué? Aunque no todos. Hablaba de Judas. ¿Por qué Judas no estaba limpio? Porque Judas tenía hipocresía. Amén. Vamos a ver parte de él. No voy a tratar de desglosar mucho, pero sí quiero que veamos un poco. El texto pues base que nosotros estamos tomando allá nos dice que Jesús fue quien llamó a Judas. Amén. Dice: no he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Allí la escritura no estaba narrando todavía quién era el traidor. Cuando Jesús está hablando al respecto, no está sacando a la luz quién lo traicionaría. No, simplemente está anunciando que habría de haber un traidor. Una vez vamos allí al capítulo 6, por favor acompáñenme ahí. Perdón, en Lucas, vamos a ir a Lucas. Ya vimos allí por favor, acompáñenme ahí. Lucas capítulo 6. Amén. Versículo 13. Amén. Vamos a ver aquí el punto del llamamiento acerca de Judas. Judas participó exactamente del mismo llamamiento de cualquier otro de ellos. Desde el capítulo 6, desde el versículo 12 dice: en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Está hablando de Jesús. Y dice: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó. ¿Cómo lo llamó? Apóstoles. Ahora, Judas, aunque era traicionero, aunque era aunque era una persona que, aunque estaba quizás al cargo de la bolsa del tesoro,
estaba sustrayendo de ello, aún así Jesús lo nombró apóstol. Ahora, desde el versículo 14 dice, a Simón, el primero, que siempre aparece como el primero en las listas que nos menciona las escrituras, dice, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, y Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser ¿qué? Traidor. Ahora, quiero que veamos pues, ¿a quién escogió Jesús? A los 12. Ellos disfrutaron de un llamamiento directo acerca de Jesús. Vamos a continuar. Como podemos ver, Jesús nunca escogió por suertes a sus discípulos. Jesús estaba altamente consciente de lo que estaba escogiendo. Entre ellos estaba plenamente consciente de quién era Judas y lo que Judas habría de hacer. Y aún así, Él lo escogió. Jesús nunca escogió a sus discípulos por suertes o al azar, sino que Él con toda conciencia escogió a cada uno de ellos. Por lo tanto, Jesús nunca se equivocó al escoger a Judas Iscariote. Jamás se equivocó Jesús al haberlo escogido. Pero quiero que veamos, sino que se tenía que cumplir lo antes anunciado por los profetas. Vamos a ir a Salmos. Por favor, acompáñenme al libro de Salmos, capítulo 41. Amén. Salmos capítulo 41. Vamos a darle lectura al versículo 9. Esto está hablando acerca de Judas. Está hablando el salmista David, que también fue profeta, el rey David. Y en este salmo habla acerca de Judas. Salmos capítulo 41, versículo 9 nos dice así. 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, ¿qué dice ahí? Alzó contra mí, ¿qué cosa? El calcañar. Ahora quiero que vayamos a Zacarías, allá al libro del profeta Zacarías. Vamos a darle lectura ya en el capítulo 13. La escritura se tenía que cumplir al pie de la letra de todo lo que había sido hablado acerca del Cristo. Ahora, Zacarías capítulo 13, vamos a darle lectura versículo 7 en adelante, y nos dice así: levántate, oh espada, ¿contra quién? Contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y hiere al pastor, y serán ¿qué? Dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esto está escrito también allá en Marcos capítulo 14, si me gustan acompañar por ahí. Marcos capítulo 14, también en Mateo 26:31, pero vamos a ver Marcos capítulo 14, versículo 27, dice así, por favor, ahí en sus escrituras. Desde el 26 dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, el texto que acabamos de ver, y las ovejas serán dispersas. Amén. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Amén. La palabra de Dios se cumplió. Ahora, ¿por qué se cumplió? Era necesario que se cumpliese. Ahora, quiero que veamos pues, este fue el llamamiento acerca de Judas que nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras. También podemos nosotros ver su formación, quizás su ministerio, su actitud, o sea, su vida, quizás también su traición y aún su suicidio. De todos estos puntos nosotros podemos aprender. Amén. Amén, iglesia. Pero ahora, el tiempo es un poco limitado. Yo le voy a dejar si el tiempo a nuestro pastor. Él dará continuación al tema. Amén. Mi deseo es que Dios les bendiga,
Que Dios les guarde. Seguiremos estudiando a esto con la ayuda de Dios. Amén. Dios les bendiga. Paz de Cristo, hermanos. Bueno, la escritura se cumple, ¿verdad? Lo que está escrito se va a cumplir porque lo dice Dios. Jesús, allí, hermanos, en el capítulo 17 de Juan, este capítulo se le ha titulado la oración intercesora, donde Jesús está orando y oró por sus discípulos. En el capítulo 17, versículo, vamos a leer el verso 12, dice: cuando estaba con ellos en el mundo, dice, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? El hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, los que le dio, él está hablando de su padre, ¿verdad? Está hablando de lo divino como humano. Y los que le había dado su padre se refiere a sus 12 apóstoles. Entonces, ninguno de los 12 apóstoles se perdió, solamente el hijo de perdición. Y este hijo de perdición fue Judas. Ya estaba escrito de él. Jesús dijo, valía más no hubiera nacido el tal, ¿verdad? Entonces la escritura se tenía que cumplir. Pablo dijo que en una casa hay diferentes tipos de vasos. Hay vasos para honra y hay vasos para deshonra. Hay vasos para usos viles y hay vasos para usos especiales. Entonces, Dios también, ¿verdad? En cuanto a nosotros, somos vasos del Señor. ¿Cuántos son vasos del Señor? Entonces la escritura se va a cumplir. Yo cuando comenzaba en el cristianismo sufría mucho. Y mi sufrimiento era porque cuando yo me entregué a Dios, yo esperaba ver que todos los hermanos fueran perfectos, que no cometieran ningún error, ¿verdad? Y pues yo apenas era un niño en las cosas de Dios. Pero de repente miraba que un hermano hacía una cosa inadecuada, impropia como hijo de Dios. Y yo no le criticaba ni hablaba ni a nadie, le decía. Pero me venía al altar y me dolía mi corazón. Y yo lloraba en el altar. Y le decía yo a Dios, ¿por qué si es tu hijo? ¿Por qué hace esto? Yo le preguntaba a Dios en el altar. Y sufría mucho. Eso me causaba un dolor tremendo en mi alma. Entonces, estudiando la Biblia, Dios me comenzó a dar entendimiento. Porque es Dios el que nos da entendimiento, ¿verdad? Cuando nosotros lo buscamos. Entonces, yo miré, ¿verdad?, en la escritura, y cuando yo estudiaba de los apóstoles, me encuentro yo que Judas, ya estaba el hermano explicando en la Biblia su actitud de él, cómo obró de una manera hipócrita, ¿verdad? Y Jesús sabía cómo era, porque Jesús no necesita que nadie le diga lo que hay en el corazón de los seres humanos, ¿verdad? Él lo sabe. Entonces, él sabía lo que había en el corazón de Judas. Sin embargo, Jesús nunca lo maltrató. ¿Verdad que no lo trató mal? Jesús fue benigno con él, fue bondadoso con él, fue cariñoso con él, fue tierno con él. Bueno, tanto, hermanos, que cuando lo entregó, le dijo, amigo, ¿a qué has venido? Oiga, está tremendo, ¿verdad? A veces nosotros, por cualquier detalle que sucede por allí entre nosotros, ¿qué cristiano va a ser? ¿Qué cristiana va a ser? Y andamos murmurando tanta cosa. ¿Cierto? Por ciertos detallitos. Cuando deberíamos de tener temor de Dios.
Porque esa es la paja en el ojo del prójimo. ¿Y en el nuestro qué hay? Una viga. Entonces, Jesús, Él sí podía haberlo tratado mal, haberle dicho, eres un traidor, eres un hipócrita, Judas, aún en el momento cuando lo entregó. Él podía haberle dicho, porque el Señor es el santo de los santos. Sin embargo, no le dijo nada, al contrario, lo llamó amigo. Cuando yo leí esa parte hasta lloré, se me salieron las lágrimas. Digo, Señor, qué bueno eres, porque nosotros como Judas así éramos, ¿o no? ¿No éramos hipócritas con Dios? Alabado sea el Señor. Y sin embargo el Señor nos amó así como éramos. Por eso miren, por eso dice el Señor cuando da el mandamiento que nos debemos de amar, dice, que os améis los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Alabado sea el Señor. Amar, cualquiera dice que ama, pero amar como ama a Dios, no cualquiera. Para esto se necesita tener a Cristo en el corazón, tener de verdad a Dios en nosotros, para poder mirar a los demás con misericordia, con compasión, amén, y ser benignos con ellos, aun cuando cometen ciertos errores, respetarlos, como Jesús respetó a Judas. Amigo, con un beso entregas a tu maestro. Esas palabras, esa frase, yo creo que resonó en su conciencia de Judas después de haber hecho aquello. Esa frase lo hizo sentirse tan miserable después, que mejor fue y se ahorcó. ¿Para qué sirvo ya? ¿Para qué sirvo? Se dio cuenta lo que había hecho, pero ya estaba escrito de él. Entonces Dios me hace entender estas cosas, y luego yo me incliné a pensar, bueno, Señor, entre tus 12 apóstoles había uno que era diablo, pues cuánto más entre nosotros. Bendito sea el Señor. Y luego también tenemos la parábola del trigo y la cizaña. Aquel hombre sembró buena semilla y se fue a dormir. Dice que en la noche vino el malo. ¿Y qué sembró el malo? Cizaña. Y ya cuando nació, le dice a su siervo, mi señor, dice, pero ¿qué no sembraste buena semilla? Mira, hay cizaña ya. Entonces él contento le dice, Señor, eso está fácil, la arrancamos. No, espérate, dice, déjala que crezcan juntos. Déjala, junta va a crecer. A su tiempo se va a arrancar. Pero es que si la arrancas ahorita, puedes arrancar la buena semilla, dice. La puedes arrancar, dice. Déjalo que crezcan juntos. Alabado sea el Señor. Y saben que aquel siervo, hermanos, es aquel hijo de Dios que se mete con Dios y que experimenta el cambio de Dios, que Dios lo cambia, porque el cambio de Dios consiste en que Dios nos abre los ojos espirituales, ¿cierto? Nos abre los ojos espirituales. Por Zacarías dice, y sabrás o conocerás
y el que no le sirve. Entonces el cristiano que de verdad se entrega a Dios y Dios le abre los ojos a los espirituales, mira, se da cuenta quién le está sirviendo a Dios en verdad y quién no le está sirviendo. Y ese siervo representa a ese cristiano, el siervo ahí de la parábola, porque él mira el que es cizaña y mira el que es buena semilla. Bendito sea el Señor. Y hay otra cosa más fuerte en él. Como es espiritual, no lo critica. No lo critica. Bendito sea Dios. No lo trata mal. Es benigno. Es amable. Es amable con todos. Porque hay un día. Hay un día. Ese es el trabajo del Hijo de Dios verdadero. Ese es el trabajo del Hijo de Dios verdadero. Alabado sea el Señor. Cultivar la semilla buena, aunque la semilla mala esté allí. Bendito sea el Señor. Entonces se cumple lo que dijo el Señor, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó el Señor? Siendo malos. ¿Acaso no miró lo que éramos el Señor y no lo ve todavía? ¿Acaso no mira todos nuestros errores que cometemos? ¿Acaso ya porque ya nos declaró sus hijos, ya no cometemos errores? Qué bueno es Dios, ¿verdad? Entonces, Él no nos trata mal. Él sigue siendo amoroso con nosotros, misericordiosos. Entonces, así como somos nosotros malos, así nos ama Dios. Bueno, así como somos todos los demás, y así nos ama Dios, así hay que amarnos nosotros. Si miras una imperfección en tu hermana, en tu hermano, ámalo. Ámalo, porque así lo ama Dios. Así lo ama Dios. Bendito sea el Señor. Si le criticas, entonces ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Acaso yo ya soy santo de los santos también? Bendita sea la gracia de Dios. Entonces hay que amarnos, hay que respetarnos, hay que ser benignos los unos con los otros, amables. Hay que dedicarnos a alabar a Dios, porque Dios es bueno. Dice, puesto los ojos en los hermanos, a ver quién les sirve a Dios y quién no, y para hablar de ellos. No, dice, puesto los ojos en Jesús. Él es el blanco perfecto. En Él no vamos a ver ningún error. ¿Verdad que no? Entonces, estar mirando a los demás es perder el tiempo. Si usted viene a la iglesia a estar viendo a los demás, quiero decirle que viene a perder el tiempo. ¿Sí? O dígame si estoy mal, corríjame. Estoy mal. Pero si usted viene a contemplar al Señor, la belleza de Dios, la hermosura de su santidad, y alabar su nombre por su misericordia y su bondad, porque lo que usted es ahora y lo que tiene, por Dios lo tiene. Alabado sea el nombre del Señor. Y si estamos aquí en la iglesia es porque Dios nos ha dado la oportunidad de llegar aquí a su santuario. Y si ya estamos aquí, hay que aprovecharlo para darle a Él la honra, la gloria y la alabanza con todo el corazón y con todo el alma. Bendito sea su nombre, porque las bendiciones vienen de allá arriba, de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay sombra de variación. Él no cambia, Él no se muda. Así, hermanos, por un lado, se tuvo que cumplir la palabra de Dios que Judas tenía que entregar al Señor, pero también así se cumple la palabra de Dios que hay bendiciones para nosotros como su pueblo.
Está escrito, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pondré mi espíritu en ellos. Es promesa de Dios. Entonces hay que abrirle el corazón a Dios para que nos llene. Bendita sea la gracia de Dios. Entonces yo sufría, pero cuando Dios me dio el entendimiento, y Señor, pues ¿qué estoy haciendo yo? ¿Para qué estoy aquí en la iglesia? Si mi mirada la tengo en los hermanos, en la gente. Alabado sea Dios. Hermano, cuando entendí, yo dejé de estar mirando a la gente. Puse la mirada en el Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y entonces me enfoqué ya, hermanos, cuando llegaba a la iglesia, yo me venía al altar y a adorar al Señor, a glorificar a Dios, a darle la alabanza al Señor. A mí ya no me importó nada lo que estuvieran haciendo los demás, esto, el otro, aquello, otro. Son perturbaciones del enemigo. Son distracciones de Satanás. El enemigo nos nubla de esa manera el propósito por el cual venimos a la iglesia, para que no alabemos a Dios como Él es digno de ser alabado. Entonces le dijo aquel Señor, la arrancamos. ¿Y qué le dijo el Señor? Déjala. Es necesario que crezcan, ¿cómo? Junta con la buena semilla. ¿Saben ustedes que la cizaña es el polo negativo? No puede haber luz si no hay dos polos. No puede haber luz si no hay dos polos. Uno negativo y otro positivo. Para que este foco encienda, ¿qué tiene que haber? Dos polos. Uno positivo y otro negativo. Está escrito en la palabra de Dios. Está escrito. Alabado sea Dios. Yo no quiero ser una cizaña. Usted no quiere ser una cizaña, ¿verdad? No quiere ser una cizaña. Queremos ser buena semilla. Buena. Estudiemos la Biblia, aprendámosla, humillémonos a Dios, oremos a Dios. Señor, yo no quiero ser una cizaña, hazme una buena semilla. ¿Podrá el Señor hacerlo? Claro, si se lo pedimos, Él lo hace. Y ahora nuestra vida va a ser muy diferente, muy distinta. Bendito sea el Señor. Entonces sí, vamos a alumbrar, vamos a hacer luz del mundo, como dijo el Señor. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también dijo de vosotros sois la luz del mundo, dijo. Vamos a alumbrar. La Biblia dice, hermanos, que somos cartas vistas y leídas por los hombres, ¿verdad? Somos cartas vistas y leídas por los hombres. Así es de que por eso hay que, hermanos, buscar la santidad. Buscar la santidad. Esto es algo personal. Esto es algo individual. Esto es algo para aquellos que de verdad quieren estar con Dios en los cielos, alabando su nombre. Para el que no quiere, no. Dios no obliga a nadie. ¿O sí obliga al Señor? Cristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, dice. Tome su cruz y sígame. El que llama es el Señor. Él llamó a los 12. El que llama es Dios. Pero Él es el que pone las condiciones, no el hombre, es Dios. Entonces, si queremos estar con Él, hay que cumplir las condiciones que Dios pone. Pero es un llamamiento, ¿cómo?
voluntario. Dios respeta la decisión que hagamos. Dios la respeta. Dios nos deja. Dios no es un ser como algunos predicadores dicen que si te portas mal o que si haces esto, lo haces lo otro, el Señor te va a dar un garrotazo que te va a doler. No. Dios, hermanos, ha dejado un día donde va a juzgar todas las cosas de los hombres. Todas. Y ese es el día del juicio final. Amén. Pero hoy también Dios somete a la iglesia a un juicio terapéutico, que es decir, un juicio donde Él es el terapeuta que está tratando con las enfermedades de nuestra alma para erradicarlas. O sea, Él nos lleva a una perfección. Él. Por eso dice el mismo Dios de paz, 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios el que lo hace. Hay un trabajo que lo hace Dios. En la iglesia, en la vida de cada creyente, hay un trabajo que está haciendo Dios. Ese trabajo yo no lo puedo hacer. Nadie lo puede hacer. Solo Dios. Porque Él es el único santo y el único que puede santificar. Dejémonos santificar por Él. Amén. Él nos ama. Amó a Judas hasta el final. Dice, amó a sus discípulos hasta el fin. Aunque lo dejaron, se fueron también. No lo entregaron, pero lo dejaron solo. Pedro, que le juró que no se escandalizaría y que si era posible ir a morir por él o con él ahí, lo negó 3 veces. Y después maldijo. Se sintió desdichado por haberlo negado. Pero también Jesús le había dicho, Pedro, mira, esta noche, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y le dijo, no te voy a negar. Está bueno, déjala así, le dijo. ¿Y qué pasó? Se tenía que cumplir. Lo que dice Jesús se cumple. Lo que dice Jesús se cumple. Es lo bonito de nuestro Señor. Lo que Él le habla, así es. Hay que creerlo. Amén. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón en esta mañana. ¿Cuánto nos ama Jesús? ¿Cuánto nos ama? Mira que, hermanos, ayer el texto que leyó el hermano, si entre sacar lo precioso, lo vil es la mugre, es la basura. ¿Qué tarea le dio al profeta, no? Sin embargo, ese trabajo lo hizo Jesús también. ¿Dónde andábamos nosotros? En la basura del pecado. ¿Qué puede haber en la basura? Es desecho ya. Lo que es basura para otros, para unos, para otros todavía van a hurgar en la basura y todavía hayan algo ahí. ¿Cuánta gente está en los basureros buscando ahí? Un pedazo de fierro, una lata, ¿qué más? Hasta un hueso para cocerlo otra vez y ruñirlo más. Los que no tienen para comer, ¿cierto? Todavía en la basura. Pues nosotros siendo basura, en la basura del pecado, en la maldad. Oiga, ¿se imaginan ustedes cómo se miraría a nuestro presidente de la República, Peña Nieto, allá con un palo picoteando la basura, buscando ahí algo, él ahí? ¿Cómo se miraría el presidente? Oiga, ¿le gustaría a usted ver al presidente ahí buscando en la basura algo para comer o a ver qué hay ahí? Sería ridículo para él. Es más, no lo hace. Jamás lo haría el presidente. ¿Se ha oído por ahí de algún presidente que ande buscando en la basura algo? ¿Por qué? Porque él tiene en abundancia para vivir holgadamente.
Pues ¿sabe usted que el Señor Jesucristo sí lo hizo? Él dejó su riqueza y se vino al basurero a buscar algo. Allí a buscar algo en la basura. Y en la basura nos encontró a nosotros y dijo, pues como aquel que busca una lata, ¿no?, para venderla y sacar. A lo mejor de repente se encuentra un anillo de oro ahí en la basura. Él sí dejó su trono. Siendo rico, se hizo pobre. Y todavía nosotros, hay gente que todavía se chiquea y se hace del rogar. Ay, si Dios quiere que me haga esto. Ay, si Dios quiere que haga para mí. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Bendito sea su nombre. Siendo rico se hizo pobre, para que vosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Él metió su mano en la basura, en lo vil, para sacarnos a nosotros de lo vil. El presidente no se atreve a ir a la basura a ver qué hay allí, pero el Rey de Reyes sí se atrevió a venir al basurero donde estábamos nosotros. Qué bueno es Dios. Oh, qué bueno es el Señor. Mire, los ángeles mirando a su Rey entre la basura, como si fuéramos los mexicanos mirando a nuestro presidente entre la basura y buscando a ver qué haya. Haga de cuenta, los ángeles mirando al Rey de Reyes entre la basura, buscando. Él dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea su nombre. Gloria a su nombre. ¿Cómo no vamos a alabarle? ¿Cómo no vamos a glorificarle? ¿Cómo no vamos a exaltarle con todo el corazón y el alma? ¿Cómo no vamos a agradecerle a nuestro Dios? ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a su nombre! Denle fuerte el aplauso con todo su corazón, es para Él. Alábele. Denle gloria. Dígale, Señor, gracias. Dele gracias. Dígale, Señor, gracias. Gloria a su nombre. Muchos hasta lo niegan. Hasta lo niegan. Hasta dicen, Jesús no es Dios. Él es un Dios más chiquito. Bendito sea el nombre. Lo niegan. Gloria al Señor. Pero ¿qué importa que lo nieguen? Nosotros no lo negamos. Para nosotros Él es el único Dios exaltado. Alabado sea su nombre. Y nosotros le damos gloria con todo el corazón y el alma, porque Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario y estamos agradecidos con Él. ¡Aleluya! Él es la roca de nuestra salvación. Y tan precioso ha sido Dios con nosotros que nos dio su nombre para ser salvos. Hechos 4:12 dice: no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No lo hay. Si quitamos el nombre de Jesús de la Biblia, ¿quién es salvo? Nadie. Hay quienes no lo quitan de la Biblia, ahí está en la Biblia, pero todos no lo creen. No lo creen. Pero bueno, vamos a pedirles a los músicos que por favor tengan